de nuestra visión y tesis de inversión. Vale, veíamos en los dos primeros párrafos del documento de tesis de inversión que estamos marcados por nuestra ubicación geográfica y por nuestra relación histórica con tres continentes, con América Latina, con África y con Europa. Y que queremos promover startups que aporten cambios significativos a los retos humanos y sociales que son clave desde la óptica de un territorio como el de las Islas Canarias. O sea, nosotros entendemos que si nosotros fuéramos una incubadora de startups en Extremadura o en Castilla y León, tendríamos un bagaje personal, histórico, de ambiente económico propio de esas comunidades autónomas, pero no, nosotros estamos en Canarias y aunque nuestra visión es crear startups globales y se entiende que así es especialmente porque estamos en Canarias, el hecho de que estemos en Canarias nos marca, porque sería imposible que no lo hiciera, y nos marca por varias razones. Primero, mucho antes que la España peninsular, Canarias ha tenido una relación histórica con África, especialmente con Marruecos, con Mauritania, también con Senegal, con lo que se llama West África. Una relación con América Latina. Llamamos a Venezuela la octava isla, porque por el volumen de canarios que viven en Venezuela. En el archipiélago canario son 7 islas principales y por eso ese guiño de llamar a Venezuela la octava isla. Y hay muchísimos venezolanos viviendo en Canarias también. Pero también tenemos una relación con Cuba, con Colombia, con Argentina, con Uruguay, con Chile, toda la emigración política de cuando en esos países hubo dictaduras, muchos vinieron a Canarias. Vinieron a Canarias por esa similitud cultural de la que os estoy hablando tanto. Pero también decimos de abordar los retos relacionados con retos que aborda la generación Z por una razón. Vuestra generación, la edad que tenéis vosotros ahora, posiblemente en la historia de España nunca haya tenido tantos problemas, tantas dificultades para acceder a la economía, al mercado profesional, al mercado laboral. Y paradójicamente, nunca en la historia reciente ha habido tantos recursos de todo tipo para facilitar la creación de startups. Nunca. Yo personalmente estoy, como os decía, en este ecosistema de inversión, de startups, de business angel, desde el año 2007. Lo que está sucediendo ahora, en términos de recursos económicos públicos y privados y facilidades para que la creación de startups, nunca ha sucedido. Entonces, nos encontramos con personas formadas que están terminando o van a terminar o han terminado recientemente la universidad, que se encuentran en el mercado laboral un callejón sin salida, o muy precario, o con pocas expectativas, y en el ámbito del emprendimiento una oportunidad de creación de startups. Digo startups, no empresas, ¿vale? Que son cosas distintas, como nunca ha habido. Entonces, Impulsa Ventures nace en ese contexto y en una región concreta. Y vuestra generación se enfrenta a retos enormes. Hemos hablado del reto del empleo, pero ¿para qué vamos a hablar? ¿Cómo no hablar de retos como el del clima, el de la energía, el de la gestión del territorio, el del agua, los océanos, la alimentación y todo lo que la digitalización hace disruptivo en el ámbito del turismo, del teletrabajo, trabajo remoto, de la educación y de otros ámbitos, ¿no? Entonces, es en esos ámbitos donde queremos especialmente promover la creación de startups.
Seguimos explicando en nuestra tesis de inversión los retos que la generación Z aborda y que va a abordar durante el desarrollo de su vida. Y como estamos hablando de promover el emprendimiento especialmente entre una franja de edad que no tiene experiencia laboral o que no conoce los sectores de ámbito económico, vamos a trabajar en dos vías. Por un lado, promover la inversión en etapas especialmente tempranas de las startups, prácticamente cuando hay un PowerPoint. Y segundo, atraer lo que se llaman advisors, que son los asesores, personas que sí tienen esa experiencia y que la aportan a los equipos de cofundadores de la startup. De tal forma que cuando decimos en nuestra comunicación qué es lo que hace falta para crear una startup, pues lo primero y principal que decimos es ganas de hacerlo, o sea, convicción de que por la vía de asumir el enorme riesgo y el enorme esfuerzo que significa crear una startup, hay un camino, en la medida en que la incubadora lo que hace es aportar los recursos de conocimiento, de experiencia y ayudar al equipo de co-founders, de cofundadores a buscar financiación. E incluso la búsqueda de las propias ideas de negocio, ¿vale? Todo eso lo aporta la incubadora. Antes os decía que hay un cambio histórico, como nunca ha habido, en el ámbito de las startups, y uno de esos cambios es que antiguamente en las startups solamente invertían unos pocos mucho dinero. O sea, tenías que ser una startup muy potente, con un equipo muy potente, con una idea muy clara, y podías levantar en rondas de financiación. Siempre en el ámbito español las rondas de financiación no tenían nada que ver con las rondas de financiación en Estados Unidos. Pero eso está cambiando. Está cambiando en varias líneas. La primera es que cada vez más inversores están apostando por las fases más tempranas. Y eso es bueno para las startups de personas que vienen del mundo de la universidad, que son jóvenes. Porque antes no se apostaba por ese tipo de iniciativas. Y además se está cada vez levantando en una primera ronda de financiación en fases más tempranas más dinero. De tal forma que nosotros nos hemos planteado que los tickets o rondas de inversión sean de 10.000, 50.000 y 150.000 euros en lo que nosotros llamamos Early Pre-Seed, que es un nombre que hemos creado nosotros, porque lo que sí está consolidado como denominación es Pre-Seed y Seed. Ya os explicaré qué son estas etapas. Pre-Seed es pre-semilla, Seed es semilla, y Early Pre-Seed es la etapa que nosotros también podemos llamar como la etapa de un PowerPoint. O sea, nosotros nos planteamos levantar financiación ya, insisto, prácticamente desde que hay un buen PowerPoint, una buena idea y un buen equipo que empieza a trabajar. Impulsa tiene como pilares una academia online, un marketplace o plataforma donde las startups suben sus ideas y los advisors y los inversores manifiestan su interés por esas ideas. Y queremos crear una comunidad internacional de advisors y de inversores, ¿vale? Como os venía diciendo, Canarias cuenta con una ventaja y vamos a trabajar en esta primera fase especialmente con incubadoras, empresas de capital riesgo, fondos de inversión e inversores del Reino Unido. Otra peculiaridad de Impulsa Ventures es que nos basamos en un conjunto de aplicaciones, como es una academia que hemos desarrollado bajo la plataforma Moodle, o un marketplace, que es un desarrollo propio, y todo eso
lo vamos a ofrecer a la comunidad de emprendedores, de inversores y de advisors bajo nuestra propia marca, bajo nuestras propias plataformas, pero también lo ofrecemos a terceros, como son universidades o grandes empresas, para que ellos creen sus incubadoras con nuestras herramientas tecnológicas. Y es lo que se llama el formato o modelo de Software as a Service o SaaS, ¿vale? Que es ofrecer a universidades o grandes empresas en modo de suscripción el que puedan utilizar nuestras herramientas tecnológicas, que las puedan personalizar, las puedan poner en sus dominios con su marca, y nosotros lo que proveemos es por debajo la tecnología y la formación. Otro cambio muy importante en el mundo de la inversión en startups es que antes invertir en startups era cosa básicamente de dos tipos de actores: los business angels en fases más tempranas y los venture capital o capital riesgo en fases posteriores. Ha venido al mundo de la financiación de las startups, se ha unido con el crowdfunding. Y el concepto crowdfunding se ha importado al mundo de financiación de las startups. De tal forma que hay plataformas, y nosotros somos una de ellas, donde tú con una inversión de 500 euros puedes invertir en una startup. Tú hace 10 años con 500 euros no ibas a ningún lado. No eras nadie, ni podías invertir en ninguna startup, porque ni se consideraba eso. Entonces, ese marketplace también da visibilidad para que gente pueda hacer inversiones desde 500 euros o 1.500 o 3.000 euros como ticket mínimo, según sea la fase de pre-seed, de early pre-seed, de pre-seed y de seed. Como decíamos, la red de advisor es algo fundamental, porque muchos de los cofundadores son gente muy joven, con poca experiencia, y por lo tanto necesitan mucho acompañamiento, y por ello hemos creado una metodología donde el advisor es algo fundamental. También la forma en que se desarrolla Impulsa Ventures internamente, con raíces de colaboración, de toma de decisiones distribuidas y poco jerárquicas, con metodologías de enfoque en resolución de conflictos, y más cuando todos los equipos internos y todos los equipos de co-founders, o sea, internos y externos, todos trabajamos en entornos remotos y de teletrabajo, y por lo tanto la resolución de conflictos es algo que requiere de estrategias nuevas. La formación permanente con micro y soft skills, la integración de talentos globales, y la flexibilidad de los espacios y en los tiempos de trabajo, ¿no? Junto con la responsabilidad y el compromiso. Y bueno, el último apunte dentro de nuestra tesis de inversión es que en España se ha publicado recientemente un anteproyecto de la ley de startups. Aunque parezca mentira, en España las startups no estaban reguladas, no había una legislación propia para las startups, y por lo tanto las peculiaridades de una startup, como son la forma en la que nacen, cómo se financian y cómo gestionan y retienen el talento a través de las stock options, todo eso que en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Europa está regulado, en España no lo estaba, con lo cual hasta ahora el tratamiento que recibe una startup es el mismo que recibe cualquier sociedad mercantil, cualquier sociedad limitada, y eso es una locura, porque una startup es algo muy distinto. Y entonces, bueno, por fin, dentro de este paquete de medidas que la Unión Europea, el gobierno español está tomando para impulsar el ecosistema de startups en toda Europa, eso se va a corregir, y se espera que a principios del 2022 se apruebe